Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de las epístolas del apóstol Pablo. En la anterior lección habíamos hecho una introducción a estas epístolas o cartas que escribió el apóstol Pablo, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Así que esta sería nuestra segunda lección y vamos a tener varias series de estudios sobre esta segunda lección, es decir, sobre la epístola que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, recordando que vamos a hacer un panorama general del contenido de cada una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. No vamos a estudiar así en detalle, minuciosamente, pero vamos a estar hablando de los temas principales de los cuales nos habla el apóstol Pablo en cada una de sus cartas. Bueno, hablando acerca de la epístola que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, debemos tomar en cuenta dos aspectos que son importantes, dos aspectos que nos van a ayudar a entender de mejor manera el texto bíblico. El primero de ellos tiene que ver con los viajes que realizó el apóstol Pablo a la región de Galacia. Y en segundo lugar tenemos que conocer ¿cuál era el problema que estaban causando los judaizantes? De esos dos temas vamos a hablar principalmente en esta oportunidad. Bueno, hablando acerca de Galacia. Galacia era una de las provincias romanas. El origen de los Gálatas se remonta a tiempos muy antiguos, quizás al cuarto o quinto siglo antes de Cristo. A las personas que habitaron ese lugar se les conocía como los galos. Los galos conquistaron esos territorios y posteriormente se les dio cierta independencia. Cuando el gobierno o cuando el imperio romano conquistó esas tierras, también le dio cierta libertad, porque se trataba de un pueblo que no era necesariamente muy bélico, sino que de alguna manera eran dóciles y de esta manera permitieron que también el imperio romano les otorgara ciertas libertades. Bueno, debemos también entender lo siguiente, mis amados hermanos. Como ustedes saben, lo que está registrado en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, en Crónicas, nos habla acerca de la deportación que sufrieron los judíos por parte de los babilonios. Finalmente fueron expulsados de sus tierras, pero los judíos, a todos los lugares que fueron esparcidos, establecían las famosas sinagogas. Para que sea establecida una sinagoga, se necesitaba por lo menos la presencia de 12 hombres judíos o 12 varones judíos. Entonces, en toda ciudad que había una presencia judía, pues se podía construir o se podía establecer una sinagoga. Es así que cuando nosotros vemos la región de Galacia, en Galacia habían varias ciudades y en cada una de estas ciudades habían sinagogas. Esto quiere decir que eran lugares importantes en los cuales había bastante presencia de los judíos. Bueno, como recordaremos, el apóstol Pablo realizó durante su primer viaje misionero un viaje por esta región de Galacia y predicó el evangelio en varias de las ciudades de los Gálatas. Así, por ejemplo, predicó en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe.
en cada una de esas ciudades estableció la iglesia el apóstol Pablo, pero también dice que estableció ancianos. Así que era una región que el apóstol Pablo lo conocía bastante bien. Pero además de todo esto, debemos indicar que no solamente Pablo visitó esta región de Galacia en su primer viaje misionero, sino que también lo hizo en su segundo y tercer viaje misionero. Es decir, esta es la región que el apóstol Pablo visitó más seguidamente. Entonces debemos entender de que Pablo conocía bien esta región y Pablo pues estaba muy vinculado a estas iglesias. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, debemos hablar acerca de los judaizantes. Y usted se preguntará, ¿quiénes son estos judaizantes? ¿O a quiénes se les dice judaizantes? Bueno, los judaizantes eran en principio judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero al pasar los años o al pasar los meses de lo que se habían convertido en cristianos, estos judíos llegaron a considerar que para ser verdadero cristiano, en primer lugar tenían que ser verdaderamente judíos, en primer lugar. O sea, primero tenían que ser judíos y de ahí ser cristianos. Entonces, en ese sentido, cuando venía una persona que era gentil, es decir, una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era judío y quería pertenecer a la iglesia, entonces estos judaizantes le decían, mira, para que tú seas cristiano, en primer lugar tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley que nos ha dado Moisés y después recién puedes ser cristiano. Pero este fue un problema que se suscitó y esto nosotros lo podemos ver con bastante claridad en el libro de Hechos, capítulo 15. Versículos 1 y 2 dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea, estaba mencionando que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, ¿ok? Entonces dice que vinieron algunos de Judea y dice que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, no fue que digamos un pequeño problemita que se suscitó, sino que fue un problema que a las finales tanto Pablo y Bernabé no lo pudieron solucionar. Así que la solución que ellos vieron fue ir donde los apóstoles, ir hasta la ciudad de Jerusalén, para ver qué opinaban los líderes de la iglesia de aquel momento. Recordemos que el liderazgo estaba en Jacobo, el hermano de Jesús, Pedro y Juan. Ellos eran, dice, las columnas baluartes de la iglesia en aquel entonces. Y esto quiere decir que Pablo y Bernabé fueron donde los apóstoles para ver qué opinaban ellos. Y después de haber debatido y después de haber hablado ampliamente sobre el tema, la conclusión a la que llegaron los apóstoles y los ancianos en Jerusalén fue la siguiente, y está registrado en el mismo capítulo de Hechos 15, versículos del 24 al 29. Dice lo siguiente: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo,
elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y miren bien lo que está diciendo a continuación, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, miren, la decisión que finalmente tomaron en el primer concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, aproximadamente el año 50, la conclusión a la que llegaron fue que no era necesario imponer ninguna carga a los gentiles. Entonces, como les estaba mencionando, este problema de los judaizantes causó un gran problema al interior de la iglesia, pero no solamente en algunas regiones, sino que también estos judíos que se habían convertido al cristianismo, que se les denominaba judaizantes, no solamente habían provocado el alboroto en Antioquía de Siria, sino que también se trasladaron hacia Galacia. Y en Galacia, en las ciudades donde había predicado el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, pues también causaron alborotos, causaron problemas, de tal forma que los hermanos en Galacia, de un momento a otro, cambiaron su forma de pensar. Y en respuesta a esto, después de que el apóstol Pablo se enteró de esa situación, les escribió esta carta que nosotros conocemos como la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Aproximadamente esta carta se escribió alrededor del año 50 de nuestra era. Es más, tenemos que decir que muy probablemente este sea el primer libro del Nuevo Testamento en haber sido escrito. Es por esto que estamos estudiando en primer lugar esta carta que escribió el apóstol Pablo. Y es que decimos que fue la primera carta porque ese problema que estaban causando los judaizantes estaba muy presente en aquel momento. Pero miren lo que dice en Gálatas capítulo 1 versículo 6. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es que, como les estaba mencionando, los judaizantes causaron problemas no solamente en algunas ciudades, sino que se fueron hacia la región de Galacia y ahí también comenzaron a perturbar a los hermanos. Entonces, en aquel momento, estos judaizantes confundieron a los hermanos de tal forma que la iglesia comenzó a cambiar su forma de pensar. Y en reacción a eso, nuevamente lo decimos, el apóstol Pablo les escribió esta carta. Ahora, ¿cuáles son los temas que desarrolla el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas? Hay básicamente 3 temas de los cuales vamos a estar hablando en las siguientes sesiones. Hay 3 temas que aborda el apóstol Pablo. En primer lugar, el primer tema que le preocupa al apóstol Pablo es enseñarnos acerca del peligro de los judaizantes. Los judaizantes que habían ido ciudad por ciudad a confundir a los hermanos, diciéndoles: ustedes necesitan ser circuncidados. Entonces, el primer tema que aborda el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas es enseñarnos acerca del peligro de los judaizantes. En segundo lugar, había un tema que realmente fue
un problema durante el primer siglo. Y nos estamos refiriendo al hecho de que a Pablo no se le reconocía como apóstol. Habían algunos que dudaban de la autoridad del apóstol Pablo. Pensaban que Pablo no era en realidad un verdadero apóstol. Así que Pablo defiende su apostolado en esta carta a los Gálatas. Pero también un tercer tema que le preocupa al apóstol Pablo es enseñar a los Gálatas una auténtica vida cristiana. Estos son los tres temas que va a abordar el apóstol Pablo y de los cuales, Dios mediante, vamos a estar estudiando cada uno de ellos, si Dios lo permite, durante las siguientes semanas. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.